Buenas tardes compañeros, en esta tarde de hoy nos encontramos con el señor Volcan y mi grupo que les vamos a presentar. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, para empezar quisiera preguntarle acerca del nombre de su madre, cómo se llama y cuántos años tenía. Bueno, ella se llamaba Virginia Carreño. Se ponía, cuando en esa época todavía se usaba el D, entonces era Virginia Carreño de Rangel. Preguntarte dónde nació, ella dónde nació y dónde era. Ella nació en Rubio, Venezuela, hasta donde yo tengo entendido, pero ella muy pequeñita ya fue trasladada a Cúcuta, de Santander, y vivió ahí toda su vida. O sea, de Venezuela no tenía sino algunos parientes, pero es Santandereana de sangre. sí, sí, sí. Entonces, de estado civil, era casada. Sí, casadas. ¿Cuántos hijos tuvo? Ocho. Muchos hermanos. Por lo que se acostumbraba a la época. Sí. Bueno, quiero preguntar acerca de si practicaban alguna creencia o alguna religión aparte, no sé, del catolicismo que es muy evidente. Sí, el catolicismo, obviamente por el entorno, pero no éramos muy practicantes. O sea, no, digamos, íbamos cuando había algún evento como un bautizo, un entierro, alguna cosa, íbamos a las misas y las cosas, pero en general mi mamá no iba a misa casi nunca. Ella tenía su forma de, digamos, de orar, se sentaba a orar a veces, pero pues, generalmente muy en privado, o sea, no era una cosa que nosotros notáramos mucho. ¿A qué se dedicó a lo largo de su vida? Me refiero a qué ocupación tenía o qué trabajo. Sí, pues ella nos contaba que desde muy niña quiso trabajar, ella le gustaba trabajar, ella siempre pensó que había que conseguir sus propios recursos, en la casa no la dejaban mucho, pero a ella le gustaba y cosía, hacía vestidos para las muñecas de las amiguitas, hacía un montón de cosas, era buena dibujante, entonces en el colegio cuando había que hacer dibujos, los compañeros que no servían para eso le compraban el dibujo, ella hacía el dibujo y cobraba por eso. ¿Sí? Siempre era como eso, ella quería, yo creo que una de las personas más negociantes que conocí en mi vida, más por el hecho de hacer cosas que por dinero en sí, pero sí hacía mucho negocio. Pero después cuando se casó, como era usado en la época, mi papá no la dejaba trabajar. Entonces ella aprendió el oficio de mi papá, que era la joyería, lo aprendió un poco a escondidas. O sea, con los trabajadores de la joyería, ella cuando no estaba mi papá, les pedía que le enseñara. Y cuando aprendió, empezó a hacer cosas por su cuenta de joyería y fue muy pulida. Hacía unas cosas de mucha filigrana y eso eran cosas costosas. Cuando mi papá notó eso, que ella trabajaba y hacía cosas, pues obviamente que prefirió dejarla trabajar, porque hacía cosas muy bonitas y se vendía muy bien. Entonces, pues ella afortunadamente sí, a puro pulso, pero fue joyera. Y también, ya no como profesión, sino como hobby, tocaba guitarra y cantaba, eso sí era su hobby. Y de ahí, pues, yo también. Era muy buena en las manualidades entonces. Sí, señores. Excelente. Bueno, ¿cómo describiría la personalidad de señora Virginia? Como muy alrededor del hacer cosas. Ella era de hacer cosas, a nosotros nos enseñó a hacer muchas cosas. Yo recuerdo que a los 7 años yo me hice mis primeros zancos, a punta de que ella me enseñó a usar un serrucho y cortar el palo y pegar la puntilla y tal, y hacer unos zancos. Entonces, sí, ella nos enseñó muchas cosas. Yo sé montones de cosas que son útiles para la vida y otras que no tanto, pero porque a ella le gustaba como que uno hiciera cosas. Y siempre estaba como en ese plan de hacer y hacer. Obviamente, cuando ella quedó viuda, cuando ya éramos 8, y mi papá en un incidente de un robo, pues, lo mataron. Y él tenía 3 negocios en ese momento, mi mamá tuvo que dedicarse a eso. Ella, pues, la personalidad de ella siempre fue muy de buscar recursos porque eran 8 hijos. Sí. Ella no tenía mucho tiempo para la contemplación ni para nada de eso, era trabaje y trabaje y trabaje. Pero era muy alegre, la verdad, de muy buen humor, jugaba mucho con el lenguaje. O sea, hay algo que tienen en los pueblos que es que juegan con el lenguaje, o sea, no dicen la palabra correcta, sino que le ponen una terminación distinta, jugando con las palabras siempre, ¿sí? Y haciendo ese tipo de cosas, entonces era muy juguetona, de muy buen humor, de muy buen humor.
¿Hubo algún momento especial que haya vivido con su madre que recuerde con mucha felicidad? Un momento, Y pues yo sé que hay varios, pero muchos, sí, sí, muchos, uno en pero específico que recuerde en especial. no, pues, es que, no sé, para mí fue muy especial, digamos, el momento ya cuando ella empezó a perder la memoria porque salía con unas cosas. Entonces yo aprendí mucho de esa etapa porque yo soy un poco de la mentalidad de que la vida es como es. O sea, no hay que estar pensando cómo debería ser, y si yo estuviera alentado, si no estuviera, no, o sea, como estamos, estamos, y hay que ser así, o sea, y si estamos jóvenes y nos falta mucho, si estamos viejos, y también nos faltan cosas por aprender, pues, por hacer, y punto, o sea, es así, hay que aprender a vivir eso, porque no hay reverso, no hay nada que hacer, yo no me puedo estar lamentando de nada. Y ella tampoco. Entonces, cuando ella tenía sus problemas y empezó a notarlos, era muy jocosa, entonces era bonito verla cómo peleaba con eso, no era dramático, era bonito, sí. Entonces, esos momentos yo creo que eso fueron por lo que me enseñaron mucho, pues sobre la vida, no aprendes ahí cuando te toca. Creo que eso fue tal vez de las cosas que no recuerdo cómo vivió ella esa etapa. Cuando empezó, ella tuvo pues demencia senil, lo que le hacía olvidar las cosas. Y según después aprendimos, porque uno no sabe hasta que le toca, empezamos a investigar y a conocer del tema, y pues ella se volvía mucho como a su infancia, ¿sí? Que era un poco la cosa. Entonces, de pronto le decía uno el nombre de uno de los tíos, o sea, los hermanos de ella, ¿sí? o llamaba al papá o a la mamá, que ya se había muerto hacía muchos años, ¿sí? Volvía como a la infancia, eso era una de las cosas, pero cuando se daba cuenta un poco ella misma, se reía de eso, ¿sí? Y, y entonces uno como que, bueno, cuando se daba cuenta, no siempre se daba cuenta, o sea, a veces se quedaba ahí en eso, pero una de las cosas que más nos impresionó a todos fue que a pesar de haber olvidado muchas cosas, ella recordaba de las canciones que cantaba. Es decir, en un momento en que ya tenía bastante avanzada la demencia senil, uno de mis cuñados le regaló un cancionero para que se acordara de las canciones. Y era un cancionero que tenía 500 canciones, se llama 500 boleros inolvidables. Pues ella no se las sabía todas, pero las que se sabía, que eran más de 90, yo le conté 90 y pico de canciones que de ahí que se sabía, no las tenía que leer porque se las sabía. ¿Sí? A pesar de que estaba perdiendo la memoria y no se acordaba a veces ni de dónde estaba, pero la canción se la sabía. Entonces eso nos enseñó también que la música y la melodía, yo ya sé bastante de eso, la melodía de una canción ayuda a recordar muchas cosas. Entonces, aprendiendo de eso, nosotros le cantábamos mucho, cantábamos con ella mucho, y eso como que le despertaba el cerebro, la volvía como a ubicar. Entonces, de tanto cantar con ella, uno notaba que después de que cantábamos, ella se sentía más ubicada. Entonces, nosotros hicimos muchos intentos de recordar cosas con ella a partir de fotografías. Yo me acuerdo que compramos ¿cómo se llama? Es como un portarretrato, pero que es electrónico, que va pasando. Es como una tableta, pero no solo sino para eso, para pasar fotos. Entonces, compramos eso, ella la miraba y nada, o sea, no le recordaban tantas cosas, a pesar de que eran fotos de ella misma, no era tan efectivo como la cantaba. Cantábamos y se ubicaba. ¿Hubo alguna situación triste que haya marcado su vida mientras ella estaba presente? Bueno, como les digo, yo no soy de entristecerme por cosas. No, pasan las cosas y yo me pienso qué puedo hacer. Es lo que yo pienso, quedar como acto. Yo siempre pongo el ejemplo de una cucaracha cuando la van a matar y le arrancan una pata y la cucaracha no se sienta a pensar, sino que camina con 5 patas. Ya no pueden decir, ay, tan triste, me queda una pata. No. Entonces yo no soy así, yo pienso que cuando pasa algo lo que tengo que hacer es tratar de buscar la forma de responder. Entonces, pues, a pesar de que hubo situaciones, digamos, complejas a veces, ella por lo menos ya mayor, ya de 90 y pico, se fracturó una pierna, pero, o sea, como tenía algo de los osteoporosis que no era pues mucho, pero tenía. Ella se resbaló, se trató de parar, se resbaló y se fue girando y traxo. Entonces, eso fue, no, mentira, fue aquí, no fue aquí, no sé, bajito de la fecha, pero sí, bueno, entonces lo cierto fue que pues eso fue terrible porque uno dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, con la señora mayor, con la señora con la memoria embolatada, y cómo la vamos a llevar
esto, a que la admiren y todo eso, y el servicio pues, de salud acá no es que venga el médico y venga la ambulancia, sino que le toca a uno llevarlo. Eh, entonces fue complicadísimo y era dramático un poco en el sentido de que nada funcionaba, ¿sabes? Porque aquí las cosas son muy difíciles. El día que la llevamos había un trancón terrible, bueno, fueron horas tratando de llegar, llegamos tarde, que ahí no la recibe, bueno, eso fue una cosa impresionante. Pero pues no había nada que ver, como yo digo, o sea, son cosas que pasan. Eh, Momentos dramáticos, pues como ese, sí, se fracturó, bueno, después tuvo que estar con una férula ahí, no le hicieron cirugía por la edad, ya para qué le van a hacer cirugía, pero se repuso buenísimamente bien, en 3 meses estaba otra vez caminando, no fue, pues todas esas cosas eran sorprendentes. Bueno, aquí por ejemplo cuando estuvo acá, porque ella no siempre estuvo acá, acá estaba en el segundo piso, pero no siempre estuvo acá, mis hermanos también la llevaban por temporada, o sea, 2 meses en una casa, 3 en la otra, bueno, cada uno pudiera. Y, y porque como ella era de Cúcuta, la habíamos traído para que no estuviera sola. Por eso que vino a Bogotá. Y entonces ya como aquí no tenía casa, al principio cometimos el error de alquilar una casa para ella, y ella no podía estar sola, entonces nos tocaba todo estar allá. Sí. Entonces finalmente dijo, no, pues que viva en la casa de cada uno y así no tenemos que estar yendo a otra parte y uno se podía quedar allá a veces, era más complicado. Entonces, lo que hicimos fue traerla a cada uno a su casa y con una persona que viajaba con ella a todas las casas. O sea, una persona asistente que al final de cuentas conseguimos una excelente asistente que funcionaba a las mismas maravillas, muy recursiva. Después ella tuvo que ir, conseguimos otra asistente también excelente, esa ayudó, me he dicho, sabía hasta de enfermería, de verdad, salió con unas cosas impresionantes, ayudó. Ustedes saben que cuando las personas mayores están mucho tiempo acostadas, empiezan a salir pescadas, cosas. Pero nosotros le conseguimos todos los artefactos de colchón que se inflan, ya sea así, para que uno invente otras cosas. Pero igual, eso es complicado. Entonces esta señora le sabía curar esas cosas de una manera muy rápida. Aquí venían los de la asistencia del pero no, traía unas cremas muy sofisticadas que no funcionaban. Esta señora usaba una cosa que era leche de magnesio y le echaba eso y eso la herida secaba rapidísimo, ¿sabes? Y mientras la crema valía 150.000, la leche de magnesio valía 8.000. Y funciona. Entonces la señora era muy recursiva y eso es una ventaja para nosotros, conseguir una persona tan recursiva que pues nosotros estamos siempre ahí, pero ella era la que se encargaba, uno le decía a ella, ya vamos hagámosle masajes a los manos, no, ya los hice. Bueno. Como cosas todo el tiempo. Y eso nos ayudó muchísimo. Pero bueno, ahora ya sabemos qué padeció ella, demencia senil, y quiero preguntarte a qué edad fue diagnosticada. La verdad ya no fue diagnosticada, nunca, ¿Nunca? el diagnóstico. Primero porque no, digamos, no existía el servicio de que vinieran a la casa, para eso fue cuando la pandemia que logramos, había que llevarla a una consulta para que aprobaran que el médico viniera. Como no la queríamos sacar, porque era un complique sacarla, pues nunca la llevábamos, pero cuando empezó la pandemia, que nos iban a encerrar, yo le dije a mi hermana, no puedo llevarla, o sea, para que yo vaya el médico, porque no más después de llevarla la llevamos y ahí fue que le hicieron, digamos, la primera evaluación, pero no hubo diagnóstico definitivo ni de demencia senil, ni de Alzheimer, ni nada de esas cosas, pero sabemos que no era Alzheimer porque ya conservaba sus funciones básicas, o sea, ya a la hora de comer comía, ¿cierto? Ellos no tenían problemas con eso. Lo que sí tenía era con los recuerdos. Entonces, por eso sabíamos que la diferencia un poco entre el Alzheimer y la demencia senil es un poco eso. Pero desde el diagnóstico lo hicimos nosotros que no sabíamos mucho. No mentiras, en la familia hay médicos también. Hay 5 médicos en la familia, pues ellos alcanzaron a ayudar en eso, aunque no son expertos en la parte mental, pero pues algo saben. ¿Cómo se dieron cuenta de que ya padeció? Sí, claro, o sea, eso es un proceso largo, porque primero empiezan a olvidar cosas y uno piensa que son olvidos normales, pero poco a poco se empiezan a hacer muy frecuentes y uno se resiste a creer que es una enfermedad. No, se le están olvidando, es que mi mamá es tan necia que le olvidan las cosas, y resulta que no es necia, se le olvidan porque está enferma. Entonces, pero uno se resiste. Eso pasaron como 5 o 6 años antes de que empezaron a decir, ya la cosa está como notoriamente de demencia senil. Sí. Algunos otros se demoraron más en
en aceptarlo, digamos, de alguna manera. Pero, pero pues sí, el deterioro no fue tan rápido, por eso no nos dimos cuenta tampoco, fue muy progresivo, primero se quedan cosas que son normales o que parecían normales, después ya empezaron a olvidar cosas un poco más serias, digamos, ¿sí? Pero siempre nos reconocían y hasta ahí decimos, no, entonces no es eso, pero sí, poco a poco nos dejó de reconocer, de manera que decía uno el nombre del otro, o ni siquiera el nombre de los hermanos, sino de los hermanos de ella, ¿sí? Cosas así, ya uno empezaba a decir, no, la cosa está como difícil. Y sí, poco a poco nos fuimos dando cuenta, ¿no? Eso fue, digamos, como la historia de cómo lo notamos. ¿Padece alguna otra enfermedad, no sé, como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares o pulmonares? No, enfermedades como tal no, tuvo episodios que eso se llama accidente cardiovascular, pero son episodios, no eran una enfermedad como tal, eran episodios que daban muy de vez en cuando, cada 3 o 4 meses, cada 6 meses, que se desconectaba, era como, sí, según entiendo, pues parece que hay algo en el cerebro que se afecta y, y ella quedaba como, se desconectaba y se quedaba quietica y eran 10 15 minutos y se reponía y volvía a quedar clara. Entonces después, por la primera vez nos asustamos, la llevamos al hospital, le hicieron el examen, ya no tenía nada, que le pasó el accidente, o sea, ya no. Entonces que la dejaron en observación, eso era dramático, estar allá, que ella no aguantaba estar en el hospital, y me que dejaron en observación, no pasó nada más. Y la segunda vez dijo, no la llevamos a ninguna parte, se repuso. Y la tercera vez, ya, no la volvimos a llevar, y en la vida le dio eso por ahí unas 8 veces. Su estilo de vida incluía actividades como tabaquismo, consumismo de alcohol o falta de actividad física. No, por lo visto no, porque usted me dijo que era muy trabajadora. Muy trabajadora, pero pues obviamente al final sí no hacía nada, porque ya estaba muy mayor, pero ella sí fue muy trabajadora. Y de alcohol, sí se tomaba, a ella le gustaba el vino, pero se tomaba 2 copas y más, y ahí no pasaba. 2 copitas de vino. El tabaquismo no. No. Y bueno, luego de esos episodios de Alzheimer, cuando ustedes vieron que ya estaba, la salud ya estaba como que empezando a empeorar, ¿qué tratamiento le recomendaron? Si recuerda, alguna terapia o fármaco. No, como te digo, no, ella no fue diagnosticada y probablemente no era Alzheimer, sino era demencia senil. Entonces es lo que consideramos, nunca perdió sus funciones vitales, o sea, ella iba al baño, comía normal, o sea, no tenía ese síntoma de que era Alzheimer. Entonces, pero no fue diagnosticada, las terapias no las inventamos nosotros. O sea, lo que era cantar, que vimos que era muy efectivo, lo hicimos lo más que pudimos. Sí. Bueno, y esta pregunta es esto, ¿cómo afectó la enfermedad la vida diaria de ella? Bueno, es muchísimo, o sea, a ella, por ejemplo, la movilidad se le afectó porque ella no sabía pararse para qué, pararse de la silla a hacer qué. Sí. No sabía para dónde irse porque tenía, o sea, no se ubicaba muy bien. Ella prefería quedarse ahí. Como estábamos todos pendientes, llegaba alguien, le traía una cosita y otro venía y le hacía el masaje. Entonces ella se quedaba sentada, entonces nos tocaba levantarla y caminarla como para que hiciera algo de ejercicio, porque si no, no se iba. Llegó un momento en que ella ya no se quería levantar de la silla, porque pues pienso, no sabemos, pero pensamos que era por eso porque pues levantarse no sabía hacer qué. Entonces tenía como confiaba en que tenía un entorno que como que la estaba cuidando, entonces prefería quedarse sentadita y no poderse hacer nada. Entonces la movilidad se le afectó la vida totalmente, porque ya no podía tomar decisiones. Entonces, qué hacer, qué comer, nada de eso. No empieza a ser dependiente de lo que es la persona. ¿Y qué red de apoyo y red de cuidadores tuvo ella? Me habías comentado que entre los hermanos se ponían de acuerdo para cuidarla. Una asistencia. Y las 2 asistentes que tuvimos durante los últimos años fueron perfectas, personas muy capaces, muy inteligentes, digamos, que hacían lo que mejor era. Básicamente fue la red de apoyo, obviamente contamos con la parte ya de la EPS, enviaban un médico una vez al mes, que mirar si todavía estaba ahí, y básicamente, no era más.
y venía, logramos que le enviaran, por ejemplo, las terapias de movimiento, entonces venía una terapista Sí. también como una vez al mes, o sea, eso no era muy efectivo, pero igual había que apoyarse en eso. Eh, Básicamente eso. ¿En qué fecha falleció y en dónde? Ella falleció en la casa de mi hermano en Suba, el 23 de diciembre de hace, ¿qué? Sí, este 23 de diciembre pasado cumplió un año, o sea, fue del 2023. ¿Y en dónde se encontraba usted al momento del fallecimiento? No, yo estaba aquí en mi casa. Fue mi hermana que estaba. Bueno, cuando le dieron la noticia del fallecimiento, ¿qué pasó por su mente? ¿Qué sentimientos se hicieron presentes? Bueno, como es de imaginar, cuando una persona está en esas condiciones y en esa edad, todo el mundo está pensando que ya en cualquier momento se puede morir. O sea, una persona que tiene más de 100 años ya uno dice, bueno, o sea, es más, desde que uno tiene más de 80 ya eso es muy fácil que en cualquier momento se muera. Entonces, no se puede decir que lo agarra uno ni de sorpresa, ni que es un momento muy triste. Bueno, es algo que ya casi que está uno consciente de que puede pasar en cualquier momento. Que además que puede pasar en cualquier momento a todo el mundo, pero una persona mayor, pues, más todavía. Entonces, y ya con esos padecimientos que tenía no tanto padecimiento, porque no era un padecimiento, era como la condición de estar ya tan mayor y no tener mucho que hacer ni que mover. Bueno, lo cierto es que ella tenía, parece que le había algo de gripa, tenía una congestión nasal de alguna manera y le sonaba un poquito la respiración, o sea, respirar le sonaba un poquito. Entonces, cuando dejó sonar la respiración, la señora que la estaba acompañando dijo, uy, se le pasó la congestión y la está muerta. O sea, no dimos ni cuenta, ellos no dieron cuenta, yo no estaba, pero ellos no dieron cuenta, mi hermano estaba allá, ella le dijo, ella lo llamó, le dijo, mire, la señora no está respirando, y pues, ¿qué hacen? O sea, trataron de hacer respiración artificial, pero eso ya no tenía sentido. Vino el médico, porque tenemos un servicio de esos de emergencia médica, vino el médico, ese servicio, y no dijo, no hay nada que hacer, pues, un infarto pasa. O sea, básicamente se detuvo la máquina porque ya, muchos años. Fue muy tranquilo. No se quejaba, no le dolía nada. Y era sorprendente que tantos años, 100 años y 4 meses. O sea, eso es mucho, o sea, ya uno a esa edad dice, pues, que viva más de esos es, sí, pero además es más inesperado que esté vivo a que se muera. O sea, uno no puede esperar que todos los días sigan y sigan y sigan. O sea, un momento se viene. Entonces no fue una sorpresa, no fue doloroso, ¿no? A mí me preocupaba mucho la muerte de ella, era cómo iba a morir. No sabíamos que se iba a morir y que podía ser ya, pero la cosa era como si le iba a dar alguna cosa dolorosa, si iba a sufrir, pero la forma como murió, o sea, eso no hubo nada de qué preocuparse, nada de qué dolerse, pero hasta bien. ¿Considera que tuvo un lapso de tiempo para asimilar el fallecimiento de su madre? Pues yo diría que en las condiciones y por la edad, uno venía asimilando eso de antes. O sea, ya uno estaba preparado, ya no había que. Es decir, yo pienso que estos lapsos se necesitan cuando la muerte es una sorpresa, cuando alguien se muere y podría, digamos, ir a esperar que no muriera tan rápido. Pero cuando uno ya pasa de los 100 años, es que ya uno está preparado, está esperando el momento a ver en cuándo, ¿sí? Pero no está pensando. Entonces yo creo que ahí el lapso de tiempo que nos preparamos antes, cuando muriera estábamos tranquilos, o sea, listos, ¿sí? Para cuando fuera. ¿Cómo fueron las honras fúnebres en ella? Pues normal, la tuvieron un día, 24 horas en una funeraria, eran las personas que tenían que venir, pues, familiares y eso. Y ya se llevó a cremación, se le hizo la misa, que como les digo, ya no era muy religiosa, pero pues, se le hizo la misa. Básicamente eso, o sea, sí, nos reunimos después a tomar un café y a conversar y ya. Y al año pues hicimos como un evento de recordación donde estuvimos toda la familia, más en plan familiar que en plan de hablar de ella. Tenemos un grupo familiar de esos de WhatsApp donde uno envía fotos
ella como cantaba, yo le grabé muchas canciones cantando, entonces yo le mando a veces audios para recordarle y eso, ya, o sea, no es más. ¿Qué emociones predominan cuando piensas en la persona que falleció? Bueno, como emociones, pues yo diría que más como la sensación de agradecimiento, yo le agradezco mucho a ella, porque, como les digo, o sea, nos mantenía siempre activos en función de hacer cosas, nos mantenía siempre como pilas en muchas cosas, entonces creo que eso fue muy bueno, y eso es lo que yo recuerdo, siempre recuerdo que era una persona muy activa y que andaba, pero no era activa de que estuviera todo el tiempo moviéndose, no era así como pendiente de tantas cosas, de 8 hijos, eh, era una luchadora. Entonces yo recuerdo eso, yo digo pues de pronto eso nos influyó a todos para ser de alguna manera como hábiles en muchas cosas, ¿sí? Entonces, pues por eso les agradezco. Activos también. Sí, mucho. Eh, ¿Cómo pasaste el duelo durante antes de la noche? Porque usted se preparó Sí. para eso. Entonces, a partir de muchas conversaciones con la familia sobre el tema, pues ya pues sabíamos que después de que una persona pasa de los 80 y más allá que empezó ya llegó a los 90 y empezó a deteriorarse en la memoria y esas cosas, pues uno dice, no, ya, en cualquier momento puede pasar. O sea, ya no sufría nada que era lo más, digamos, descrestador. O sea, para mí es súper descrestador que una persona llegue a los 100 años y no tenga problemas ni con el azúcar, comía azúcar normal, comía nada, no le afectaba nada. Yo decía que a veces tomando el pelo decíamos que nosotros somos un poco terminator. Porque a mí tampoco, yo no sufro de nada, hasta ahora. Tengo ya 100 años, que 100 años es una cosa, pero llegar a 100 años sin padecimientos, pues, muy eficiente. Entonces, pero sabíamos que de todas maneras, por mucho que uno no tenga una enfermedad, llega un momento en que el cuerpo se desconecta porque se acabó, o sea, nadie es eterno en el mundo y entonces estábamos en eso, o sea, conversábamos mucho de eso, o sea, sabíamos muy bien que decíamos, ojalá sean buenas condiciones. No hubo como una elaboración, o sí, tal vez fue la elaboración del duelo ya sabíamos que iba a suceder y poco a poco, a pesar de que al principio uno se niega, no, eso nada más está bien, sí, pero es que tiene 100 años, pero está bien, pero tiene 100 años, o sea, se puede morir mañana, ¿sí? Así esté bien, bueno, pues eso ya lo preparamos. Según algunos autores, el duelo puede dividirse en algunas etapas como el entumecimiento, aturdimiento, añoranza y búsqueda, desorganización y desesperanza y reorganización. Considera que vivió la etapa del entumecimiento o aturdimiento. Bueno, en este caso, pues la primera etapa obviamente no se presenta porque hay una preparación interior o hay una conciencia, digamos, de que esto está, pues, está a punto de suceder en cualquier momento, pues ha habido un diálogo, digamos que más al principio, digamos cuando empieza a notar que las personas se ponen mayores, pues uno ya, digamos, sabe que no se puede aferrar a que la persona va a seguir viva toda la vida, ya empieza a prepararse. Y los diálogos familiares se van poniendo alrededor de eso. Cuando hay algunas dificultades como la memoria y esto es que hacemos con mamá, cómo hacemos con mamá, cómo vamos a manejar a mi mamá, pues eso se va volviendo una permanente pregunta, porque además no hay una fórmula, entonces uno todos los días le pregunta cómo vamos a hacer, cómo vamos a hacer, cómo vamos a hacer. Entonces no hay una respuesta sola para eso, siempre hay que estar modificando cosas. Entonces uno se está preparando porque ya sabe que hay una situación que no tiene reversa. Entonces, en la primera etapa, pues yo creo que más bien se puede tocar por ese lado. Y de las otras etapas, pues sí, La otra etapa sería como la etapa de la añoranza y búsqueda. pienso que tampoco, pienso que no aplica en este caso. Digamos que uno que trató fue de acercarse un poco más a ella en esas últimas etapas y eso podría ser un poco la búsqueda más de que, como de poder seguir viviendo las situaciones chéveres con ella, ¿no? O sea, más eso porque no es igual, o sea, ya tiene olvidos, ya tiene cosas que no le permiten, digamos, esa misma situación, entonces hay que buscar otra forma de relacionarse y ya pues eso va tapando todos estos añoranzas anteriores. Es un poco así. Pero yo considero que aunque vaya perdiendo un poco la memoria, sé que se la veía, que hablaba con ella
y usted decía, no, pues la reconozco y es mi madre. Claro, claro. No, por supuesto. El problema era que no se podía relacionar uno con ella de la misma manera. O sea, hay que buscar, hay que siempre ser como muy creando otra forma de hablar, de otra forma de manejarla, de manera que ella pudiera también sentirse que estaba pues, entre en confianza y entre lo que... Ella tenía algo muy particular, ¿no? Y es que a todos de la familia nos saludaba muy, muy familiarmente. O sea, nos reconocía, a pesar de que no sabía si éramos el tío, el primo, el abuelo o el papá, pero sabía que era la familia. Al que llegaba que no era de la familia, lo saludaba más formalmente. No lo confundía con que este es de aquí. Entonces ya tenía como dos tipos de funcionamiento alrededor. Este es de la familia, este no sé cuál de la familia es, pero es de la familia. Y este no, este sí no, como que no lo ubico, todavía existe la casa allá. Hemos tenido que ir por muchas razones también a resolver cosas de sostenimiento de la casa y todas las cosas, pero sabes que no, o sea, ahí sí hay algo de eso, pero no es una cosa, o sea, yo llego a esa casa, entro y tengo muchos recuerdos, pero no es tanto una añoranza, ¿cómo les digo? Es más una forma de buscar, de como de tratar de recordar las cosas, ¿no? O sea, es más decir, aquí está esta cosa que me acuerda de esto está de algo, me acuerda. Y además es un ejercicio de buscar reconectarse un poco con el pasado. Hay una experiencia que todos vivimos en la casa, que pues salimos de la casa temprano. O sea, el único que no salió tan temprano fue mi hermano menor, pero realmente sí salió temprano. Los demás salimos tan pronto terminamos bachillerato a estudiar a otra ciudad, ¿cierto? Y después de estudiar a trabajar en otra ciudad y no volvíamos sino muy de vez en cuando a la casa materna. Entonces, eso ya nos había alejado muchísimo, o sea, muchísimo de esos recuerdos de niños. Todos estamos muy grandes, mi mamá murió cuando ya estábamos muy grandes, o sea, yo tengo 61 años, mi mamá murió hace 2. Los recuerdos de mi infancia no están de hace 10 años, ni hace 15, ni hace 50. No son muy presentes. No se acuerda, pero no son muy presentes realmente. ¿Consideras que pasaste por la etapa de desorganización y desesperanza? No, ya estamos organizados, ya estamos. ¿Tuvo la necesidad de reorganizar su vida debido al fallecimiento de su madre? No, tampoco, porque más bien ella estaba digamos, con nosotros y no nosotros, digamos, nosotros no estábamos en la casa de ella, que hubiera sido otra cosa. Pero no, como todos ya estábamos organizados en alguna parte, ella simplemente era alguien a quien acogíamos en la casa, que era diferente. Entonces estábamos organizados y no hubo forma, no hubo que replantearse nada. Ahí, cada uno con su nuevo, pues con su familia, con su entorno. Y era como recibir a la mamá de visita. Sí, era algo así. No fue fundamental digamos, el cambio. ¿Ha recibido apoyo de amigos, familiares o profesionales durante el duelo para hablar de sus sentimientos y liberar sus emociones? Yo creo que con la familia, pero como les digo, fue o sea, fue antes de su muerte, que ya habíamos hablado mucho del tema, muchísimo. Hablamos, buscamos, investigamos, averiguamos, todo eso, hablamos por eso, porque teníamos que estarnos preguntando cómo resolver la situación de la mejor manera posible. Entonces, y nadie está entrenado para eso. Entonces nos tocaba pues pensarlo mucho, ¿no? Conversarlo mucho, elaborarlo mucho. Entonces creo que ya cuando llegó el momento ya estábamos, ya teníamos casi todo mucho, estaba todo se hizo casi que automáticamente, todo el proceso. Sí que por medio de la música uno también puede expresar las emociones y los sentimientos. Por ejemplo, yo muchas veces me cantaba mi mamá, mi papá, y pues, no sé, para mí es un poco difícil, no sé, no quebrarme en llanto, algo así mientras lo hago. Y pues, no sé si a ti te pareció algo parecido. No, no. Digamos que cuando yo siempre era algo como bien divertido. Cantar con ella era muy divertido y era sorprendente que ella empezaba a cantar y se acordaba de toda la letra de la canción, a pesar de que no se acordaba ni dónde estaba. ¿Sí? Entonces era impresionante. Y no se le olvidaba. Al final, ya en los últimos años se le empezaron a olvidar, pero ya fue al final. Y como ella cantaba,
pues lo que tratamos de hacer para mantener vivo como ese espíritu, yo que le grabamos muchas canciones. Yo le grabé cuando existía el cassette, o sea, ella todavía estaba joven. Joven no, tenía como 80. Ahí le empecé a grabar cosas. Y después le produje 2 canciones. O sea, yo le metí instrumento de grabación, le hice 2 canciones. Se las ponía a ella misma y ella no se reconocía. Ella nunca se había grabado, digamos, como su ejercicio. Entonces ella no se reconocía mucho en que era ella. Una vez dijo algo así como, canta bien. Pero era ella. ¿Sí? Entonces, sí, no se reconocía mucho. Y a pesar de que le decíamos que era ella, y decía sí, pero no se convencía mucho que era ella. ¿Ha tenido alguna molestia física, ya sea transitoria o permanente, como dificultad para comer, fatiga o trastornos de sueño a raíz del fallecimiento de su madre? ¿Ha tenido pensamientos repetitivos a causa del fallecimiento de su madre? No. Bueno, entre las manifestaciones normales del duelo está el llanto. ¿Se ha permitido expresar su dolor como llanto en algún momento? No, y ahí creo que ninguno de mis hermanos lloró o ha llorado por eso. Con la misma preparación que yo. Ahora, aparte, tengo hermanos que sí son, digamos, hermanas, lloran con frecuencia por otras cosas, pero yo no. Yo no soy llorón, muy rara vez en mi vida he llorado, de niño tal vez, pero ya no, hace mucho tiempo. Bueno, tal vez no lágrimas de tristeza, pero sí de felicidad. Ni eso, ¿no? Yo como les digo, yo tengo una relación con la realidad, es que yo trato de estar ahí en la realidad lo mejor posible, entonces no soy muy de contraste emocional, ¿no? Y creo que eso me ha ayudado a la música. La música lo mantiene a uno ocupado, está uno siempre en producción de una cosa. Pues, ¿qué lecciones de vida dejó ella usted? Bueno, es una pregunta profunda. Yo creo que mucho de eso es como decir, estar activo, ¿no? El estar despierto, el hacer. Yo soy mucho de hacer cosas, más que pensar en comprar cosas, yo pienso en hacerlas. Me gusta muchísimo hacer cosas. A veces no las termino, no importa, pero la hago la mitad, no importa. Termino a veces comprándola porque no la puedo terminar, pero trato de hacer las cosas. Y no hago mucho. Pero aparte de eso, pues como el estar activo, el estar pendiente de las cosas, el estar, bueno, la profesión mía que es docente también me hace estar muy atento a todo lo que pasa alrededor siempre con alumnos y eso. Pero creo que eso se lo debe un poco a ella también. ¿Cómo cree que le gustaría a ella ser recordada? Con alegría, tenía muy buen humor, entonces creo que por ese lado, por el lado de la alegría y con cierta felicidad. Bueno, aquí terminaron las preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, don Volta. Gracias por ayudarme a recordar un poco de